presentarme a mí mismo, porque creo que soy una persona más, una persona del común, que en todo caso lo que tiene es pues una afición, que casi es una pasión, algo vital para mí, que es la de escribir. Soy Roberto Rivera, trabajo como periodista en el Correo desde hace muchísimos años y entre horas pues me dedico a escribir cosas, entre otras pues poesía y últimamente teatro. ¿Cuántos libros has publicado? Bueno, pues publicar este es el tercer libro que se publica, el Rodo Clásico. Antes fue La Génesis del Vino y luego ya se publicó Aquiles el Hombre, que fue el texto que recogía las dos versiones, la original y luego la adaptación que se hizo para el estreno de Aquiles el Hombre en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en el 2016. En este libro, ¿qué nos vas a presentar aquí en el centro? Bueno, es una trilogía de textos que han sido concebidos fundamentalmente para ser representados en un teatro como el de Mérida, un teatro romano, ¿no? Se recoge lo que había en el texto de Aquiles el Hombre y hay otras dos obras, una bajo el título de Catilina y otra que curiosamente se titula La Sexta Ola. Me gustaría remarcar que este libro se publicó y se editó en julio de 2020, los textos son por lo tanto muchísimo anteriores, pero entonces no había ni pandemia ni mucho menos y el título de La Sexta Ola en realidad es una metáfora, es una obra que podríamos considerarla como la versión femenina de la guerra de Troya, o sea, la segunda parte de Aquiles el Hombre. Y lo que presentamos es el Rodo Clásico con el texto Catilina, que después de los años y con todos los planes que había previstos, lo que ha sufrido es una transformación, una evolución más que una transformación. Porque al principio estaba concebido para un teatro clásico que tiene 50 metros de boca, al final lo vamos a coger y adaptar para un teatro a la romana, de 9 actores pasa a 4 y relata pues un periodo muy concreto de la historia de Roma, de la República de Roma, y precisamente bajo ese título se va a presentar, que es República de Roma. En realidad lo que presentamos en el Centro Riojano de Madrid es el anticipo de una obra de teatro que se va a estrenar en Logroño el 16 de junio para luego iniciar todo lo que es la gira nacional. Bueno, me has seguido todo, casi me lo has dicho todo, pero quiero decirte, es la primera vez que lo presentas aquí, el libro, aquí en Madrid. Bueno, se presenta por primera vez en el Centro Riojano de Madrid. Para mí es un territorio que considero mi otra casa, siempre que he estado aquí. Creo que es como el refugio de los riojanos, donde nos sentimos como si estuviésemos en casa, ¿no? Es el concepto de casa cuando venimos a la capital para hacer un montón de cosas y yo creía que era el espacio más adecuado para hacerlo. Y ya me estás comentando que ya sale en teatro, ¿no? ¿Quieres decir? Bueno, se está trabajando de suyo la representación que va a hacer, la lectura dramatizada que van a hacer de algunas de las escenas de esa obra, que en principio aparece en el libro como Catilina, pero que ha derivado, ¿no?, después de la evolución en República de Roma. Es un anticipo de lo que se va a poder ver el 16 de junio y a partir del 16 de junio en toda España, en todos los teatros que quieran poner en escena esta obra, que es muy curiosa y que es un fiel reflejo de nuestra cultura y de nuestra cíclica historia, que viene a demostrarnos que todo lo que vaya a pasar a lo largo de los próximos años o lo que ya ha pasado en años precedentes no es ni más ni menos que un ejercicio de rueda, ¿no? Es todo muy cíclico. Pues es muy polifacético, ¿no? Porque también juegas al fútbol, ¿no? Bueno, yo no sé si jugaba al fútbol, últimamente lo único que hacía es salir, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues es cierto que a veces que incluso parecía que jugaba. Eso ya me lo han quitado por cuestiones médicas, pero sí, son pasiones. Lo que se refiere a polifacético, en realidad al final, el periodismo, la literatura, la creación, yo creo que todo lo baso en el uso de la palabra, ¿no? Para mí es importantísimo el manejo de la palabra, digo manejo en el uso de la palabra, no en el concepto de manejar de forma interesada. Yo creo que el uso de la palabra es fundamental para distinguirnos del resto de las especies. Es un concepto que en la obra que vamos a estrenar precisamente me parece bien marcado, ¿no? Que nosotros somos animales, pero tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de un lenguaje y eso nos permite pues, conseguir todo lo que queramos a través de la organización, de la cooperación, de la colaboración, e incluso somos capaces incluso de destruirnos. Pues muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por presentar tu libro aquí en el Centro Riojano, que nos hace un placer y esta es tu casa. Pues imaginaros el placer que es para mí poder estar aquí con todos vosotros, porque al final lo que considero es que más allá de lo que vayan a hacer, que lo van a hacer bueno los actores, que lo van a hacer bueno quienes están metidos en todo el fregado y que por supuesto lo va a hacer mucho mejor el público y la gente que vaya a participar de este encuentro tan bonito. Pues para mí lo más importante es que a lo largo de la vida vas dejando amigos, ¿no? Y tengo la sensación de tener mucha suerte en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Soy Moisés Rodríguez, presentador del canal 24 Horas, director y presentador de un programa de cine que se llama Secuencia del 24 y en estos momentos pues haciendo lo que pide la casa, que es informar, ¿no? Estamos haciendo una labor informativa importante, pero ya llevo mucho tiempo en Televisión Española y mi vinculación con la cultura viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, siempre que hay una posibilidad abierta de poder aportar mínimamente nada, aprendo yo más de lo que puedo aportar en cualquier actividad que hago, pero sí que me enriquece mucho y en este caso el Centro Riojano no podía estar al margen. O sea, yo en cuanto me dijeron presentar un libro interesante sobre la historia de un concreto apartado de la Roma desconocido como es este Catilina, pues dije claro que sí, encima del Centro Riojano de Madrid, pues entonces ya se unía todo. ¿Qué es este libro? Este libro no es ni más ni menos que un esbozo de lo que va a acabar siendo una obra de teatro muy interesante, que habla de una época romana que derivó a una república y que además tenía dos personajes interesantísimos, uno muy conocido como es Cicerón y otro Catilina, no tanto, pero que protagonizaron un episodio muy interesante, que es el que refleja el libro y la obra de teatro. Roberto Rivera, que es el autor dramaturgo de esta joya, ha plasmado con su sapiencia de traductor del griego y del latín una historia de Roma poco conocida, y lo que vamos a ver, porque además en la presentación vamos a escuchar dramatizada 3 actos, lo que vamos a ver es lo que en breve va a ser una obra de teatro que yo creo que va a ser muy exitosa y que va a tener largo recorrido, porque todo lo que supone Roma atrae. Cuando nos hablan de una de romanos, ya, pero es que hay una de romanos y lo que ha pasado en Roma. Y fue tan vasto el periodo, tanto históricamente como políticamente, que cualquier suceso romano o ocurrido en Roma sigue siendo vigente. Y aquí habla de un posible golpe de Estado que no sucedió y de una traición que sí que sucedió y que por desgracia nos remite a todo lo que durante estas décadas últimas la vida política, no solo española sino mundial, nos refleja, ¿no? Tan vigente que está la época romana. ¿Qué es para ti, Roberto Rivero, que hagas tú la presentación de su libro? Pues Roberto lo conocí, además con una cariñosa dedicatoria. Cuando estrenó Aquiles en el Festival de Mérida, hicimos hubo química personal, porque vi una persona muy comprometida con la cultura. Me fascinó que alguien pudiera escribir textos romanos o griegos, es decir, clásicos, para que una obra de teatro se representara en un festival como el de Mérida, y no tirar de, por ejemplo, otros autores que ya estaban hechos, o darle una vuelta de tuerca. Hace poco vimos una versión de Golfus de Roma, bueno, ya se ha hecho en cine, pero esto no. El Aquiles que él presentó, el Aquiles el hombre, era novedoso. Y me llamó mucho la atención que una persona historiador, periodista, con poco tiempo, pero que tuviera tiempo de escribir guiones de la época clásica, me llamó mucho la atención. Quedó ahí el recuerdo, hemos estado en contacto, y un día me dice: Moisés, resérvate el día para venir a presentar mi libro, que me hace mucha ilusión que seas tú. Bueno, yo inmediatamente me sumergí en la lectura del libro y en la lectura de la obra, y la verdad es que es fascinante. O sea, es una de las cosas más bonitas que puedo hacer este año. De verdad que yo creo que va a merecer la pena que la gente vea esta obra de teatro, y para mí es un orgullo estar en el Empirión y sobre todo en este espacio tan bonito, que no conocía. ¿No conocías el Centro Riojano? No, lo conocía de referencia. El Centro Riojano tiene su solera, tiene su prestigio, soy un gran consumidor de vinos, pero no había tenido la ocasión de poder estar, ¿no? Y he pasado 1000 veces por delante aquí en la calle Serrano, pero no había estado. Y por eso me parece que además se junta todo, ¿no? Para que sea bonito el acto. Pues te esperamos más en esta casa. Por supuesto. Y tomaremos un gran vino en el Centro Riojano. Cualquier vino riojano ya engrandece cualquier acto. O sea que pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, claro que sí. Muy buenas noches, querido pueblo romano, digo riojano. Bueno, es que claro, en este marco
tan bonito y haciendo ahora un flashback a la época de la República de Roma, donde vamos a vivir, no podía ser menos que acompañado del buen vino, del vino riojano, porque es lo que va a marcar el devenir de los protagonistas de esta maravillosa historia que hoy tengo el placer de presentar. Quiero agradecer al presidente del Centro Riojano de Madrid, José Antonio Rupérez, que esté con nosotros para dar la bienvenida primero a todos ustedes por desafiar el tiempo, las inclemencias de este tiempo meteorológico que nos ha tenido a más de uno, fíjese, yo tengo la voz tomada, con esta meteorología tan atípica, pero que nos va a unir un poquito más en la presentación de un libro y de una obra de teatro que les va a encantar, sin duda alguna. Antonio. Muchísimas gracias Moisés por la presentación. Muy buenas tardes, queridos amigos y socios del Centro Riojano de Madrid. Yo creo que estamos en una noche muy especial para todos nosotros, y porque contar de nuevo con la presencia de nuestro querido amigo Roberto Rivera para poder presentar el ruedo clásico, esta trilogía que se presenta hoy en primicia aquí en el Centro Riojano, pues es un auténtico honor para todos los que formamos parte de la familia del Centro Riojano. Además, Roberto, como jarrero, como riojano, y que ya hace unos años, aquí en el 2016, recibió el premio a las letras del Centro Riojano de Madrid, después de haber tenido ese amplio éxito en su obra de Aquiles y el hombre, y hoy, unos años después, lo volvemos a tener aquí con todos nosotros. Agradecer también la presencia de Diego Iturriaga, gerente del IER y diputado del Parlamento de La Rioja, y también a todos los actores que van a dar vida a esta trilogía. Así que espero que disfruten de esta representación, de esta tarde, de esta obra, y de nuevo saludarles a todos ustedes. Pues como bien decía el presidente del Centro Riojano, es una obra, un libro y una propuesta teatral. Uy, perdemos los papeles, esto no es cosa del libro. Bueno, es una obra que plasmada en libro es atractiva, pero cuando tienes el placer de haber asistido como yo a una pequeña puesta en escena, en mesa, ¿no? Una lectura de la obra, y ves a los actores declamando unos textos magníficamente bien escritos por Roberto, y con la percepción tan clara que tiene el invitado que voy a hacer subir ahora aquí para hablar con nosotros, que es José Pascual, el director de la obra. Bueno, pues te das cuenta de que lo que hay aquí es oro. Oro porque en los tiempos que corren sigue vigente la historia de la antigua Roma, sigue vigente todo lo que sucedió en una época que para muchos de nosotros puede resultar muy lejana, pero que nos toca de cerca cada día. Y sobre todo cuando tenemos la suerte de que haya gente que apueste, alguien que apueste por escribir textos clásicos que nos remiten de nuevo a la inmediatez de lo vivido, porque leyendo, yo además, después de escucharles, me sumergí en la lectura de las Catilinas. Tenía tiempo, no todas, las 4, pero sí quise ahondar un poquito en un resumen de lo que era. Y es fascinante, la verdad es que sigue siendo absolutamente magnético y muy hipnótico el mundo romano, que hace que hasta se rompan el mundo romano, y por eso es un lujazo poder hablar del ruedo clásico de Catilina, como en su momento de Aquiles el hombre, y con los protagonistas de una obra de teatro que seguro que va a tener un recorrido espectacular a partir de que se estrene, gracias al gerente del Instituto de Estudios Riojanos, de Diego Iturriaga, y de José Antonio Rupérez, y de todos los que van a hacer posible que esta obra esté en marcha en breve. Será un placer ver esta magnífica obra. Yo quiero llamar a José Pascual, que es el director, por supuesto, que está acompañado por Teresa, que es Teresa Osuna, que es la productora ejecutiva, pero sobre todo por los auténticos protagonistas de esta noche, que son Pepe Ocio, que es híbrida, está por aquí, Pepe Ocio, un fuerte aplauso para híbrida, el gran actor.
Óscar Hernández a su lado, Cinto. Miguel Hermoso, que hace el papel protagonista, digamos, Catilina. Uno de los grandes veteranos de la escena del cine español, como es Pedro Miguel Martínez, que hace Cicerón. Bueno, ahora vamos a hacer un coloquio abierto, lógicamente, porque ni yo soy el más adecuado para hablar de la época romana, a pesar de que como historiador también me gusta mucho, pero sobre todo teniendo al maestro que ha puesto en marcha este proyecto de un episodio muy concreto de la historia de la antigua Roma. Olvidémonos de Julio César. Ahora nos centramos en Cicerón, que todos sabemos que es la persona que conduce, ¿no? Qué buen Cicerón que eres, ¿no? Qué buen Cicerón, qué bien que nos conduces. Bueno, pues aquí condujo una parte de la historia de la República de Roma. ¿Cómo surge la idea de hacer este episodio de Catilina, tan complejo, pero tan fascinante y tan desconocido, tal vez, ¿no? Sí, bueno. Hay que encenderlo. Se nota que es de teatro. Hay miedo solo. Vale. No, bueno, la historia de Roma tiene muchísimos momentos que son ejemplares y de los que podemos encontrar muchas enseñanzas, y no solo enseñanzas, sino también entretenimiento. La conspiración de Catilina, bueno, es relativamente conocido, relativamente desconocido. Todo el mundo ha oído hablar de Cicerón y su capacidad oratoria, su capacidad retórica. De hecho, como dice Moisés, todavía se habla de Cicerón como alguien que sabe que tiene unas determinadas cualidades. ¿Me acerco más? Sí, vale. Pues se sabe menos, efectivamente, que el momento más peligroso de la vida de Cicerón fue durante el año que él ejerció el consulado, que era la máxima autoridad en la Roma republicana. No estamos todavía en el imperio, estamos en la república, pero, y esto es importante, la república de Roma era un imperio ya. O sea, de hecho ya se había extendido por toda Europa. Luego se transformó ya en lo que conocemos como el imperio romano, pero la república, lo que crea el imperio es la república realmente, lo que crea la expansión territorial de Roma. Y ya en los años finales de la república se estaban produciendo una serie de desequilibrios sociales muy graves. El más obvio, casi nos lo podemos imaginar todos. ¿Cuáles eran los beneficios del imperio y a dónde llegaban? Pues llegaban a muy pocos. Llegaban a una clase alta, a una oligarquía, que se quedaba con todos los beneficios y con todo lo que traía el imperio, incluyendo masas ingentes, por ejemplo, de esclavos, miles y miles de esclavos que se dedicaban a hacer los trabajos que antes hacían en Roma personas, obreros, que cobraban por ese trabajo. Toda esa gente fue despachada, se les despidió y todo ese trabajo pasaron a hacerlo esclavos. Podemos imaginar la que se armó, la que se lió y hasta qué punto la sociedad romana pasó a ser una sociedad desigual, una sociedad llena de tensiones. Y en ese clima que llegó a ser muy duro, muy violento, y donde hubo varias tentativas ya de golpe de Estado, porque desde abajo las masas estaban todo el tiempo presionando y había un descontento brutal, surgió un personaje del que en realidad sabemos poco, y lo poco que sabemos lo sabemos por los enemigos que tuvo. Es decir, una imagen distorsionada y manipulada. Exacto. Y la imagen que nos han dado es la imagen de un auténtico monstruo. Ese personaje fue Catilina. ¿Qué sabemos de Catilina? Bueno, pues que encabezó un intento de rebelión popular contra el Senado de Roma, y en concreto contra la máxima autoridad, que era Cicerón en aquel momento, acompañado de Híbrida, pero luego hablaremos un poquito también del personaje de Híbrida, que el consulado lo ejercían 2 personas siempre. La República Romana estaba basada siempre en un intento de que no hubiera nunca una persona que tuviera todo el poder. ¿Qué es lo que acabó ocurriendo años después? Cuando llegó el imperio, llegaron los emperadores que tenían todo el poder y fue casi inevitable. Pero en este momento todavía no hemos llegado ahí, y lo que ya hay es intentos muy fuertes de acabar con el poder senatorial, que es un poder no solo político, sino un poder económico. Se están quedando con toda la riqueza del imperio está siendo apropiada por una pequeña minoría, que son además las grandes familias romanas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Catilina? Bueno, Catilina encabezó el descontento popular. Era un personaje sabemos, de clase alta, era un patricio de una familia muy antigua de Roma, de las fundadoras de Roma, pero bueno, por su comportamiento había llegado a la ruina, y una mezcla de factores personales, pero también factores políticos. No tenemos muy claro en qué medida ambos factores se conjugaban, porque insisto, la imagen que tenemos de él es absolutamente distorsionada. Sabemos que era un hombre que tenía una gran capacidad de atraer gente,
que debía tener ideas muy radicales y que estaba dispuesto a todo, literalmente, con tal de conseguir lo que quería. Y pero se reunía de gente de Malvivir, porque ponía de gente de Malvivir como jugadores y actores. Se reunía de timadores, se reunía de lo peor de la sociedad. Era un personaje muy curioso. Se rodeaba de hijos de patricias nobles, pero que habían acabado muy mal, o que eran, en fin, golfos, digamos, golfos de familia rica. Pero se reunía también de gente de clase muy baja, incluso se le suponía con actores, efectivamente, incluso Y prostitutas. Prostitutas, por supuesto. En el mismo nivel. Pero todo ese nivel, ¿no? Podemos decir que era interclasista, realmente, porque no tenía ningún problema en irse con los de arriba o con los de abajo. O sea, en ese sentido, pues no hacía distingos. Pero bueno, lo importante, que era una persona capaz de aglutinar a una enorme masa de gente que por razones diversas, ambiciones personales, intereses, problemas económicos y desde luego una inmensa masa de desheredados, necesitaban un cambio político. Y Catilina se puso al frente. ¿Y quién tuvo que enfrentar esa rebelión? Cicerón. Cicerón fue la persona que tuvo que... Bueno, Catilina además era senador, con eso hay que decirlo, estaba en el Senado. ¿Quién tuvo que desenmascarar esta conspiración y enfrentarse a una conspiración que además circulaba pues siempre de una manera subterránea y secreta, hasta el punto de que muchos de los que iban a salir perdiendo en esa conspiración nunca se lo creyeron? No creyeron realmente que Catilina fuera capaz de hacer lo que estaba haciendo. Cicerón, que tenía espías un poco por todas partes, sí se enteró de lo que estaba haciendo Catilina. Y entonces se dio cuenta de que era mucho más tremendo de lo que se podía, de lo que se podía pensar. La idea de Catilina era prácticamente destruir Roma y empezar de cero. Tal cual. Un sueño revolucionario que suele repetirse mucho, ¿sabes? Siempre aparece de cuando en cuando alguien que dice que hay que destruirlo todo y volver a construirlo. Y entonces cuando le da esa frase, queusque tandem abutere patentia nostra, ¿no? Sí. Que es la que además está como subtítulo de Catilina, que es ¿hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Efectivamente, esa frase ha pasado a la historia, la primera frase de la primera Catilinaria, que es el primer discurso que hace Cicerón en el Senado para explicarle al resto de los senadores y para acusar a Catilina de toda la que está liando, ¿no? ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Es una frase muy conocida. Y también dentro de la retórica tiene mucho interés, porque claro, es un principio muy fuerte. Pensemos en alguien que se sube al Congreso, al estrado, y de pronto señala a un diputado y dice: ¿hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia? Claro, dejó galvanizado a todo el hemiciclo, podríamos decir, ¿sabes? El hemiciclo romano, el Senado, y luego siguió de ahí para arriba. O sea, realmente el primer discurso de Cicerón acusando a Catilina es un ejemplo retórico que sigue siendo fascinante por cómo consigue hilar las ideas y cómo destroza a Catilina solamente con ese discurso. Pero Cicerón lo atractivo es que no lo mata. Algo que hubiera sido común en esa época, ¿no? Ver una traición, un posible... Era más complicado el tema porque por cuestiones, que se vaya del país, por cuestiones legales en realidad matar a Catilina es muy complicado. O sea, no era tan sencillo matar a alguien de la clase social de Catilina y que tenía el cargo de Catilina, ¿no? De hecho, cuando finalmente se consigue ejecutar a algunos de los cómplices de Catilina, que se les ejecuta, Cicerón no quiere que se les... está entre los que no quieren que se les ejecute, ¿no? Porque sabe que eso le puede crear problemas después, porque le pueden haber acusado de matar a unas personas importantes en la sociedad romana, y efectivamente ocurrió así. Cicerón tuvo problemas después cuando se resolvió la conspiración, porque efectivamente, o sea, le acusaron de eso, de que había aprovechado para matar a unos y tal. Cicerón podía ser, en términos coloquiales, un bien queda, porque lo que quería era quedar como él, que la ciudad le reconociera. Bueno, era muy narcisista, ¿no? Era muy vanidoso, consiguió lo que quería, que era que la posteridad le reconociera, y efectivamente estamos aquí hablando de él. O sea, que en ese sentido... 2000 años después. Exacto, o sea que en ese sentido no cabe duda de que todo el enorme esfuerzo que él hizo en su vida para que el mundo no se olvidara de Cicerón ha tenido recompensa. No nos olvidamos de Cicerón y estamos aquí hablando de él y bueno, intentando volverle la vida. ¿Qué tiene de interesante este episodio? Bueno, pues que se repite históricamente las situaciones. No solo ahora, se han repetido durante todo el siglo XX, ha habido revoluciones. La figura de Catilina en los últimos años, los historiadores, bueno, han empezado a tratarla de otra manera,
¿sabes? Partiendo de la base de que lo que sabemos de él es lo que dijeron de él sus enemigos, particularmente Cicerón y Salustio, que por los mismos años también escribió y también lo describían como un monstruo de maldad casi. En fin, hoy hablaríamos de películas de psicópatas, este tipo de historias, ¿sabes? Porque las cosas que se contaban en él, las maldades, los asesinatos, los crímenes, o sea, se le acusaba de hacer una de las cosas más terribles, uno de los crímenes más terribles que se podía concebir en Roma. En Roma estaban las vestales del templo de Vesta, que eran unas mujeres que durante 30 años se mantenían vírgenes, conservando el fuego sagrado, simplemente. Esa era la única misión de estas mujeres, de estas chicas, y porque además se suponía que si se apagaba el fuego, Roma se destruiría. Bueno, pues a Catilina se le acusó de violar a una vestal, que es algo así como lo más atroz que se podía hacer en aquella época, ¿no? Y bueno, se le situaba a ese nivel un poco para explicar de lo que era capaz, y hasta qué punto no reparaba en nada con tal de conseguir sus objetivos. ¿Es verdad esto? No lo sabemos, obviamente. Nosotros no tenemos pruebas. Los historiadores contemporáneos tienden a pensar que todo esto hay cierta manipulación. Y bueno, hay una especie, no de reivindicación, pero sí de reconsideración de Catilina, ¿sabes? De por qué surge un personaje como él en un momento tan concreto. Y bueno, pues no falta quien dice que hubo en Catilina elementos de idealismo, elementos además muy sólidamente basados en la realidad. Es decir, es que lo que acabo de contar, las cosas estaban tremendamente mal. Cicerón estaba tocado por los dioses, ¿no? Con las señales divinas que le llegaban eran las que luego él escribía, dice, ha pasado porque los dioses estaban conmigo. Eso era para los romanos, sí, bueno, eso lo dijo ya después. Sí, está escrito. Una vez que venció, él se situó delante de la gente y les dijo, debéis agradecerme que os he salvado de tal y tal. O sea, esto es verdad, y si leéis los discursos, las catilinarias, veréis que efectivamente hay un momento en que Cicerón está subido en una nube porque ha triunfado de un peligro muy complicado. Y que no quería reconocimiento material, lo que quería era que perdurara sus actos para la eternidad, ¿no? Sí. Ese era su ego. Parece ser, por lo que él cuenta de sí mismo, él quería la gloria. Luego... Y mientras tanto, Catilina estaba en el exilio. Catilina consiguieron que se fuera después de la primera Catilinaria, se largó efectivamente, y bueno, reunió un ejército fuera. La idea era que ese ejército tomara Roma, pero un ejército todavía mayor se puso en marcha contra él y finalmente lo mataron. Parece ser que murió eso sí, además lo dice Salustio, lo dicen las fuentes contemporáneas, murió de una manera muy honrosa, o sea, murió defendiéndose, murió peleando y en ningún momento se acobardó. Y bueno, pues, ese final sí que fue heroico. Podemos pensar que lo ennoblece un tanto, ¿no? Y bueno, la conjuración de Catilina queda un poco como un modelo de crisis política en un momento muy difícil. Salvando las inmensas distancias, bueno, pues nosotros hemos tenido recientemente en los últimos años momentos de crisis sociales muy potentes y han surgido personas que han sido líderes para una gran parte de la sociedad española. Nosotros podemos hablar de populismo, ahora hablamos de populismo cuando hablamos de Catilina. Y claro, son ideas contemporáneas, pero que ya estaban ahí. Y de alguna manera, bueno, pues, cuando nos reencontramos con ese pasado entendemos también quizá un poco mejor lo que está pasando ahora. Desde luego nos sentimos un poco menos solos, porque lo que vemos es que ha pasado siempre. Es que pasa, y que no aprendemos. Exacto. Bueno, y el legado de Cicerón, con estos 4 discursos que tú destacas, sobre todo el primero, que es un ejemplo de oratoria. Sí, las 4 catilinarias, la primera es excepcional. Yo he tenido ocasión de leerlas ahora, o sea, con este tiempo de preparación, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque tú te pueden haber dicho toda tu vida que Cicerón es un gran orador, y efectivamente, tú dices, Cicerón es un gran orador, seguro, pero no te molestas en leerlo. Cuando lo lees te sorprendes, es un gran orador, efectivamente, y merece la pena leerlo. Y merece la pena leerlo para saber por qué es un gran orador y por qué hila los conceptos y los argumentos como los hila, ¿no? O sea, en ese sentido es magistral y en fin, entiendes muy bien, leyendo esos textos, o el mismo Salustio, que fue también un contemporáneo que narró la conjuración, que hasta qué punto, bueno, pues tenían un pensamiento, en fin, también lo sabemos, pero no es lo mismo encontrártelo en sus propias palabras, un pensamiento muy, muy sofisticado, el pensamiento romano.
claro, tenían toda la historia griega, todo el pensamiento griego, toda la filosofía, pero habían refinado los conceptos políticos hasta un grado realmente que podemos preguntarnos hasta qué punto hemos innovado nosotros o hemos añadido algo, porque estaba todo ahí. Y hay historiadores que opinan que a pesar de la abundancia de visiones históricas, pero estas catilinarias son una deformación de lo que pasó realmente para engrandecer la figura de Cicerón y empequeñecer un poquito lo que hacía Catilina y sobre todo lo que realmente sucedió, ¿no? Pensemos en que se enfrentaron Cicerón y Catilina. Cicerón venció, Catilina fue asesinado en una batalla. Cicerón escribe lo que pasa, pero él es el triunfador, él es juez y parte, y por supuesto se coloca él en un plano realmente notable, y a Catilina lo coloca en un plano repugnante. Salustio, que estaba también en el bando de Cicerón y que también es contemporáneo de los acontecimientos, hace exactamente lo mismo, casi más todavía. O sea, las descripciones que hace Salustio en la conjuración de Catilina, las descripciones que hace de Catilina son notables por los extremos a los que llega. O sea, realmente no parece humano, de lo malo que es. Y ahí estamos viendo dos actores principales, Cicerón y Catilina, pero hay, y eso lo vemos en esta obra que habéis escrito, coescrito. No, la ha escrito él. Yo le pregunto a él y me dice, bueno, partió de una idea al acabar Aquiles, que me dijo, eso sí. ¿cómo Eso sí, partió, salimos, estábamos en Mérida, ¿fue en Mérida? Mérida, sí, salimos de Aquiles, y entonces hablando de, bueno, pues ¿para qué hacemos? Podemos hacer otra cosa y tal. Entonces yo, que en fin, ahora conozco más, conocía por encima la conspiración de Catilina y sobre todo me atraía un poco, por lo que yo sabía, el tema de un personaje muy malo. Un personaje y Calígula ya estaba descartado. Exacto. Calígula sí, lo de Calígula era muy bueno, ya era muy conocido. Muy visto ya. Estaba muy visto ya, mucha película, mucha historia. Entonces dije, oye, pues hay un personaje muy malo, tremendamente repugnante y tal, que es una especie de psicópata que quería cargarse Roma, que se llama Catilina y tal, y que al parecer lo pararon, pero bueno, lo pararon ya cuando la cosa estaba ya muy avanzada. ¿Por qué no escribes algo sobre eso? Y tal. Y ahí está. Y aquí está. Muy bien editado y muy interesante, además está con unas ilustraciones muy bonitas. Decía, en lo que habéis escrito, son modestos y no quiere ninguno coger la autoría, no es como Cicerón, que dijo, esto lo he escrito yo. Hay otros actores, sí, hay otros protagonistas importantes que engrandecen la efectivamente. Además de Catilina y Cicerón, que son los dos protagonistas históricos, hay otros protagonistas igualmente históricos e igualmente interesantes que forman parte de la trama. También tengo que decir que la obra que ha escrito Roberto parte de hechos históricos, pero añade una parte de imaginación que a mí me parece particularmente brillante, ¿sabes? No quiero dar muchos detalles, ahora cuando leamos los fragmentos escogidos pues se verá un poco por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Pero hay fragmentos de imaginación porque pensamos también que hay que añadir un poco de ficción y es interesante, y al final estamos contando una historia y debemos imaginar un poco qué pudo pasar. Como decía antes, el consulado republicano no era nunca una sola persona. Se elegían 2 cónsules por año y cada año se cambiaban. Luego en algunos momentos repitieron cónsules por razones de crisis. Pero en general la idea que tenía la República es que es evitar a toda costa, como suele pasar, una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Una monarquía es el dominio, el gobierno de una sola persona. Los romanos ya habían pasado por una monarquía, salieron de ella, crearon la República. La República Romana se crea alrededor del siglo V a.C., más o menos cuando la Atenas de Pericles, es decir, un pequeño momento de florecimiento de ideas casi democráticas, no exactamente democráticas como hoy llamaríamos democracia, pero bueno, algo parecido, el origen de nuestra democracia. Y los romanos, desde luego, lo que tenían muy claro es que no podía mandar una sola persona. Entonces, ¿quién mandaba realmente en la República? En la República había cargos que se elegían a muchos niveles, el pueblo votaba, se les permitía participar hasta cierto punto en los asuntos públicos, pero realmente todo estaba pensado para que el poder senatorial, que era el verdadero gobierno de Roma, estuviera siempre en manos de unas familias que eran las familias más ricas de Roma y las familias que realmente fundaron la República. Eso no cambió nunca hasta que se vino abajo, porque ya no podía seguir ese modelo.
Pero bueno, a lo que voy, la República tenía 2 cónsules cada año. Se presentaban varias personas al consulado y se elegían 2. El año que fue elegido cónsul Cicerón, fue elegido también Marco Antonio Híbrida, un personaje noble, también con mucho poder, y también, por lo que nos cuentan de él, muy corrupto. No tanto como Catilina, que es algo así como el epítome de la corrupción, el paradigma, o sea, la corrupción llevada a lo máximo, pero bueno, y Marco Antonio Híbrida era un noble también que solo pensaba, como muchos nobles de la época, y por eso pasó lo que pasó, en sus propios intereses, en su riqueza. Era un personaje muy venal. Bueno, nosotros, además de Cicerón y Catilina, hemos introducido a Marco Antonio Híbrida porque que tiene juega un papel importante en la trama. ¿Y qué sabemos de Híbrida? Bueno, pues en relación a la conspiración de Catilina sabemos y no sabemos. Según las fuentes, podemos pensar que estaba con Catilina, o sea, era cónsul con Cicerón y a la vez probablemente estaba, digamos, dentro del grupo de los que querían estar con Catilina. Yo tengo pero lo mismo se dijo, por ejemplo, de Julio César, lo mismo se decía de Craso, es decir, prácticamente, visto no ya desde fuera, sino desde muy lejos en el tiempo, yo tengo la sensación de que debía haber muchos senadores romanos esperando a apuntarse al que ganara, como suele pasar, y probablemente Híbrida fue uno de ellos, es decir, estuvo con Cicerón, estuvo con Catilina y finalmente encabezó el ejército que asesinó a Catilina, o sea, se puso al frente, le puso el Senado al frente del ejército que tuvo que ir a matar a Catilina, pero para que veamos qué tipo de personaje era, cuando el ejército que mandaba Marco Antonio Híbrida llegó a donde estaba el ejército de Catilina y ya iban a dar la batalla, Híbrida se puso enfermo, se quedó en la tienda. Y entonces él no participó en la batalla. Bueno, ese tipo de personaje que sobrevive a todo... Un punto de escaqueo ahí, muy prudente, ¿no? Y siempre sale bien. Ese es Híbrida. Y forma parte también de la historia, en fin, con cierto grado de imaginación, de Roberto Rivera, por supuesto, y que también ahora lo iremos. Y bueno, y luego hay un cuarto personaje también histórico y que también hemos añadido un punto de imaginación y que tiene también aspectos muy modernos. Cicerón tenía un hermano que se llamaba Quinto Tulio Cicerón, y en fin, esto sí es histórico y además se puede leer y tal. En el momento en que Cicerón se presenta al consulado, Cicerón era un hombre muy brillante y toda Roma lo conocía por su oratoria, pero su hermano Quinto le escribe unas notas que han pasado a la historia y se pueden comprar hoy en librerías, y han pasado a la historia como el primer manual de campaña electoral, o breviario de campaña electoral. Y si lo leemos hoy en día, insisto, hay ediciones recientes, es muy cortito además y es muy entretenido de leer, veremos que es un manual lleno de consejos para ganar unas elecciones, muchos de ellos totalmente aplicables hoy en día. Pero además es así, o sea, le escribe un manual sobre cómo ganar elecciones. ¿Quién era el brillante entonces? ¿Cicerón? Pues de eso habla un poquito Roberto, a su manera. O sea, ese tipo de ambigüedad sobre quién era realmente el más listo de los dos es como aquello del hermano más listo de Sherlock Holmes. Pues, Mycroft. Pues es un poco lo mismo, ¿sabes? No sabemos mucho de Quinto, pero sabemos que jugó un papel fundamental en la elección de Cicerón como cónsul. Hoy diríamos que es su jefe de campaña. Hoy diríamos que es ese personaje en la sombra, a veces no tan en la sombra, que mueve los hilos, genera un poco la comunicación, los marcos, los frames, o sea, estas cosas que hay ahora. ¿Y a Cicerón le interesó destacar esa imagen de su hermano? ¿O? No, que yo sepa no hablo mucho de su hermano, sin embargo sobre su hermano conocemos algo de él y forma parte de la historia de Cicerón, siempre estuvo a su lado. Y bueno, también aquí Roberto ha creado una historia para Quinto, que probablemente se aleja de lo que fue la realidad, pero bueno, convierte también la obra en una obra de ficción a partir de hechos históricos y yo creo que le da más riqueza, y sobre todo da más riqueza a los personajes. Hay un juego especial en torno al breviario de campaña electoral, que también juega un papel en la trama, unos consejos que son casi, en fin, como un santo grial para ganar unas elecciones, y por lo tanto mucha gente estaría interesada en leerlos, no solo Cicerón, porque ahí parece que hay algo sobre cómo ganar, y bueno, pues también se juega con eso, ¿no?, dentro de la historia. Y esos son los 4 personajes en torno a los que se ha montado la trama. Y bueno. Dime pues, ¿de qué Roma hablas cuando hablas de tu Roma?
de la que puebla la península itálica, de la que se expande por nuestro mar Mediterráneo, después de haber derrumbado los muros de Cartago, la que amenaza a la Galia y se asoma a la Germania, la que sabe suya la Hispania. Y Roma, ilustre senador. ¿Dónde queda en tu glorioso recorrido geográfico Roma? Esa Roma que parece acuñar un imperio pero se rinde al hambre. Porque costea con cargo a los más desfavorecidos todas las campañas militares que la hacen grande hacia afuera, pero cada día más pobre y vulnerable hacia adentro. Hablo de Roma, un proyecto imparable que empieza a hacerse hueco en la historia, sobre la sólida base de su república. Bla, 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 bla. Hablo de la urbe que no ampara a gentes empeñadas en ridiculizar el sueño de nuestros fundadores y muestra sagrado respeto a quienes han sido elegidos para dirigir el destino de la ciudad y sus provincias. Ilustre. Como ellos, como Rómulo y Remo, sus descendientes se ven obligados a mamar de los pechos de una loba hambrienta porque no tienen que llevarse a la boca. Es el sacrificio que exige participar de ese histórico proyecto. No, Cicerón. Es la factura que se ven obligados a pagar para saciar las ansias de grandeza de los que llamas pomposamente representantes del pueblo. Porque se les exigen más tributos para ampliar sus fronteras y proteger las haciendas de los más poderosos que, oh paradoja, parece presidir fuera de Roma. Me resulta imposible creer que esté hablando ante mí un descendiente del cónsul Fidenate y de Silo, héroe de la Segunda Guerra Púnica. Es evidente que la hacienda de tan insigne familia quebró con la gestión de tu padre. Y ahora hablas desde el rencor y la penuria. Hablo desde el escaño que hizo mío la decisión de quienes deberían regir los destinos de lo que tú llamas Roma. Y yo contemplo como una ruina que cabalga a las espaldas de los más desprotegidos. Una vez más. ¿Y qué propones para salir de ese colapso? Anular de facto todas las deudas contraídas por los ciudadanos de la plebe. Eximirles del pago de los últimos impuestos que les conduce a la desesperación, aunque permita mantener la maquinaria bélica de un imperio que se tambalea, y financiar todo su esfuerzo con cargo a los pingües beneficios de los nobles. A fin de cuentas, son ellos quienes explotan las colonias a las que se retiran ociosos y holgazanes, pero hacen seguras, por su mandado, las cohortes de las legiones que sufraga este Senado. Deberíamos entender que entre las exenciones a los deudores habría que considerar también la tuya. No deberías descartarlo. Y de aceptar tu generosa y no menos interesada propuesta para aliviar con ello a las gentes que se hacinan en las calles y tus enflaquecidas cuentas. ¿Cómo soportaríamos la nómina de la soldada que reclaman nuestros legionarios para atender con sus conquistas las necesidades que acucian a la ciudad, más grande cada día? ¿Piensas que la hacienda de unos centenares de patricios soportará ese ingente coste? ¿Que las finanzas del Estado quedarían así garantizadas? ¿Aparcando tal vez la ampliación de las fronteras? Roma se consume a sí misma porque anidan en ella 2 millones de personas que necesitan grano, aceite, vino y hasta oro para mantener la maquinaria de su insaciable dinámica comercial. Y estos están muy lejos y en manos de otros pueblos. Y cuando llegan, lo hacen a manos de una oligarquía que se considera con derecho a todo, sin responder a lo que necesita el pueblo. Son ellos los que más deberían aportar, por tanto, a tu proyecto. Intuyo que fue ese erróneo cálculo matemático el que te condujo a la pobreza que gobiernas en tu casa, después de consumir los últimos recursos que recibiste de tu familia y fracasar en tu denodado intento por escalar al consulado desde la avaricia y con malas artes, y hasta de gestionar en tu propio beneficio los recursos públicos en la provincia de África, cuando obtuviste su gobierno para asumir sus arcas en lo más profundo del abismo. De haber sido así, uno y otro caso fueron actos previos a mi pública elección, ¿no? Para vestir la toga que me reconoce como senador. Deberíamos entender, por tanto, que el voto de los ciudadanos legitima todo lo pasado. Así que, si no tienes a mal, centremos el discurso, no solo en el presente, sino muy especialmente en el futuro. Gracias.
Después de escuchar estas dos voces, yo no me atrevo a hablar. Qué maravilla escucharles. Qué maravilla y sobre todo qué diálogo de... Son pullas las que se están dando constantemente. Sí, pero bueno, hay argumentos muy sólidos por parte de los dos también. Irónicos. Claro, pues realmente, bueno, lo que comentaba al principio, ¿no? La Roma que ve Catilina no es la Roma que ve Cicerón. Cicerón ve una Roma que se expande, un imperio, a costa de enorme pobreza interior, pero realmente para él lo importante es cómo Roma es cada día más grande. ¿Desde dónde habla Catilina? Desde una realidad de gente desposeída. Roma, 2 millones dice, 2 millones de ciudadanos los que... Sí, Roma era inmensa para la época, claro, eran 2 millones, bueno, Madrid tiene 3, o sea, es que, o sea, 2 millones de ciudadanos que dependían de todo lo que llegaba de fuera. El segundo fragmento que vamos a ver y disfrutar tiene de protagonista a Híbrida, ¿no? Sí, a Pepe Ocio Híbrida y a Catilina. Y a Catilina, de nuevo, a Miguel Hermoso. Pepe Ocio y Catilina, Miguel Hermoso, y es un diálogo diferente. Es un diálogo diferente en donde vamos a ver la personalidad nos adentraremos un poco en la personalidad de los personajes que son realmente, en fin, no son las personas más honestas del mundo, para y bueno, tienen ideas muy curiosas también sobre qué es la verdad y sobre cómo se construye la verdad. Bueno, mejor será que lo digamos, pero bueno, yo subrayaría un poco un cinismo que está latente a lo largo de toda la escena en los dos personajes, ¿no? Porque son, de alguna manera, aparentemente son cómplices, al mismo tiempo se están midiendo el uno al otro. Yo creo que se admiran el uno al otro, se admiran por razones negativas, pero se admiran, y al mismo tiempo se temen el uno al otro. ¿Este acto es avanzada la obra ya? Sí, estamos ya bastante avanzados y, en fin, las cosas se están poniendo ya más duras, ya han entrado en juego más personajes y la trama se complica. Y el espectador ya está enganchado. Y no terminamos de saber, por ejemplo, quién está con quién y, bueno, están pasando cosas. ¿Juegas con esa ambigüedad, o jugáis? ¿Habéis jugado con esa ambigüedad de realmente descolocar un poco al espectador? Sí, yo creo que esa es la idea, un poco, ¿no? Aquí las posiciones están muy claras en cuanto a Cicerón y Catilina, pero en cuanto entren en juego los otros dos personajes, Quinto e Híbrida, las cosas empezarán ya a hacerse un poco más oscuras, porque, claro, ellos dos sí está muy claro que luchan el uno contra el otro, pero el resto del mundo se tiene que posicionar. Y nadie quiere acabar con el cuello cortado. Pues vamos a ver este segundo fragmento. Todo ha sucedido como imaginabas. ¿Y Sila? ¿Han conseguido contactar con él? Manlio y Léntulo han hecho llegar al general tus instrucciones. Espera a las puertas de la ciudad con sus lecciones. Prometedoras noticias entonces. Todo parece salir como esperábamos. Mejor incluso de lo que podíamos imaginar. La ira de los romanos se ha manifestado de forma desatada. No habrá manera de aplacarla. Habrá pues que celebrarlo. Por lo que ha de llegar. Sin duda. Por lo que ha de llegar. Por lo que va a llegar. Restaurada ya la tranquilidad en esta sala y ahora que el vino expande los pulmones y atolondra la mente para hacerla más despierta y sincera, senador, oran curiosidad desconcertantes historias que hablan de tus hazañas y confirmaría, caso de ser ciertas, tu osadía. Pues ¿qué se cuenta de mí? No encuentro la manera de plantearte la cuestión. Habla sin recato. Nada resulta más acertado que hacerlo de plano. Tan viles son las patrañas que sobre mí circulan en el foro y a media voz. Podríamos catalogarlas incluso de abominables. Y eso que en mi personalísimo catálogo de posibilidades cabe prácticamente todo. ¡No! ¡Me atas de pies y manos! ¡Es ahora la curiosidad la que me corroe a mí! No me hagas que sufra esta abstinencia. Aliméntala, te lo ruego. Si así me lo pides, si este vino me eligiera el verbo... No te lo pido, te lo suplico. ¿Qué se dice de mí en la calle que tan incontenibles ganas de preguntarme te provocan? Para quienes menos gratas tu trayectoria pública, que no son pocos, aseguran que participaste de forma activa en la sanguinaria venganza contra Gratidiano, que llegaste a arrancarle de cuajo su cabeza y la llevaste asida por la cabellera hasta el palatino para ponerla a pies de Sila. Tal dicen. Tal cual. Pero aún hay más. Me cuesta creer que pueda haber aún más. Te lo aseguro. Pues circula el rumor de que fuiste capaz de mancillar la virginidad de una vestal de Fabia, hermana de Terencia, la esposa del mismísimo Cicerón, y que te viste por ello obligado a prestar declaración en juicio acusado de estupro. ¿Y vosotros?
Decid, sinceramente, ¿qué pensáis de todo ello? Que se extienden los rumores sobre uno y otro caso como el agua por las calles sin que nadie acierte a contenerlos. Pues solo tú podrías disiparlos con un contundente desmentido que pusiese fin al pánico que empieza a provocar la mera mención de tu nombre. No, la calumnia crece como la mala hierba, sin control alguno. Al final, es el tiempo, y con él el desenlace de la historia, el que reafirma o desmiente aquello que se dice. Trata de hacerte entender. No me reconozco tan letrado, senador. Mi mayor virtud consiste en discernir qué vino alimenta los sentidos como ningún otro. Los conozco casi todos. Lo entenderás mejor si te digo que seré culpable o inocente de todos esos cargos en función de cómo acabe esta alocada aventura que tenemos entre manos. Si salimos airosos y alcanzamos el poder, se impondrá nuestra verdad. Si fracasamos, se impondrá la suya. Y con ella cualquier acusación que sirva para justificar nuestra condena será cierta por decisión del jurado, sin necesidad de pruebas. Luego, todo es falso. ¿Falso? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Mentira y verdad no dejan de ser sino las dos caras de una misma moneda, que gira en el aire sin saber qué rostro acabará mostrando al detener su vuelo. Por eso resulta absurdo plantearse qué es más o menos cierto. Aquí lo único importante es conseguir el objetivo que nos hemos marcado para imponer nuestra verdad. Sigo sin comprenderte. Quiero decir que si rebané sin piedad el cuello de Gratidiano y regué su sangre con su sangre el camino que conducía a la loma del Palatino, o si descubría los cielos, las entrañas de Fabia mientras rogaba inútilmente a los dioses y yo ensangrentaba su virginidad atravesando el umbral de su sexo para sentirme uno de ellos, pues porque estaba escrito que así tenía que ser. ¿Es cierto entonces? Quiero decir, amigo, que pudo ser y pudo no ser. Que verdad y mentira son dos instrumentos que manejamos sin escrúpulos. Los medios que nos ayudan a sentir que el mundo se pone a nuestros pies y podemos demostrárnoslo a nosotros mismos infringiendo todas y cada una de las leyes que solo un Dios puede ignorar, por atroz que resulte a los ojos de los hombres. Sorprendente capacidad de persuasión la que despliegas con tus palabras. Todo Roma se arrastraría como un perro en celo detrás de una vestal. Solo le reprime la condición sagrada de esas jóvenes, que entregan a los dioses lo más profundo de sí mismas, aquello por lo que muchos llegarían a matar y las convierten más tentadoras e inalcanzables a la vez. Y tú lograste que fuese ella quien se lanzase a tu lecho por su propia voluntad, cometiendo el pecado más imperdonable. Me rindo, Catilina. Definitivamente, hoy te admiro mucho más. Puede que también de ti circule algún relato, puede que ignominioso, híbrida. Sin duda alguna, todos tenemos un pasado. No acierto a entender. Tú, Marco Antonio Híbrida, tienes algo que ocultar, algo que avergonzarte, ¿no? Ciertamente no tengo nada que ocultar, porque todo se sabe con detalle, aunque los más escabrosos quedan para mi conciencia. Si en realidad la tienes. No más que tú. Tampoco vemos. Pero es bien cierto que no tengo nada de lo que avergonzarme. Es que tendrías que conocer para ello qué es la vergüenza. No habría sabido decirlo mejor. Luego es verdad que tu paso por la provincia de Grecia, más que ejercicio de administración para Roma, acabó siendo un saqueo a favor de tus bolsillos. Bueno, digamos que otros descubrieron la cultura helena, a sus filósofos, astrónomos, arquitectos y poetas. Yo advertí, además de conocimientos, que acumulaban riquezas ingentes y que, aun siendo instruidos en todas las artes y virtudes, carecían de una fundamental en Roma. ¿Existe a día de hoy alguna virtud en Roma? La generosidad. Es la base de la promesa que formulamos a nuestros ciudadanos. ¿Lo has olvidado? La conversión de la riqueza de los poderosos en el sustento de todos los plebeyos. Es que me desconciertas en ocasiones.
Creo contar con el apoyo de un cónsul sin escrúpulos y descubro a un hombre con un discurso mordaz, inexpugnable. Luego, todo lo que se cuenta sobre los casos de prevaricación que te hicieron más rico aún. De tu apego a las mujeres que no querían entregarse a tus encantos, pero lo hacían, bien por dinero o bien por tu sutil capacidad de persuasión. Todo eso es cierto. Quiero decir, amigo, que pudo ser y pudo no ser. Que verdad y mentira son, pues, dos instrumentos que manejamos. Aprende rápido. Tengo buen maestro. Bueno, tercer fragmento que vamos a ver y... el tercer fragmento es un fragmento entre Cicerón y su hermano Quinto. que es Óscar Hernández. Exacto, es Óscar Hernández. La acción está más avanzada y está acercándose a un momento crucial. Es el momento en que Cicerón tiene que entrar en el Senado y ante todos los senadores romanos allí reunidos, entre ellos el propio Catilina, que se ha presentado inesperadamente. Pues nadie esperaba que Catilina tuviera el valor de estar allí mientras Cicerón le acusaba públicamente, pero Catilina, como ya lo conocéis como es, pues se presentó, efectivamente. Y bueno, ¿y qué ocurre cuando Cicerón está a punto de enfrentarse a lo que podríamos llamar que es la gran prueba de su vida? Es decir, el momento que luego él reflejará en la primera Catilinaria, es decir, el discurso en que tiene que convencer de que Catilina está montando una conspiración para acabar con la República. Bueno, pues que Cicerón tiene dudas e incluso hay un momento en que casi parece que se viene abajo y que no se atreve a enfrentarse a Catilina. Catilina es una personalidad tan potente, tan fuerte, que Cicerón siente que no va a poder con él, que no va a poder convencer a nadie, que Catilina va a desmontar todos sus argumentos. Y bueno, está su hermano al lado y hay que hacer algo porque Cicerón casi se niega a entrar. ¿Cicerón tenía admiración por Catilina o tenía Yo creo que temor? ambos se debían admirar mucho si son lo que pensamos que era. Si Cicerón y Catilina, bueno, Cicerón lo sabemos, y si Catilina era lo que suponemos, sin duda eran los grandes talentos y debían admirarse aunque estaban en bandos opuestos. Pues vamos a escuchar ahora a Óscar y al maestro Pedro. Dile, Quinto, explícame cómo es posible que Catilina conociera la letanía que me empujaste a repetir a todas horas para ganar en autoestima y confiar en mi talento y en el éxito de las campañas electorales. La conocía con absoluta precisión. Tranquilízate, por Júpiter. Es bien sencillo de entender. Nadie como él ha dominado durante todos estos años el arte de la intriga, ni ha comprado tantas voluntades a todos los niveles. Nosotros conseguimos las misivas que escribió pidiendo apoyo militar. Con los mismos medios, pudo él interceptar la carta que te escribí, aquella en la que te aconsejaba cómo debías vestir y pasear antes de las elecciones por el foro, cómo podías ganarte el apoyo de los amigos y la voluntad del resto de la gente a base de favores, con afabilidad y cortesía, acercándote a quienes tenían nombre y fama y a quienes influían en el voto de las tribus. Tal vez es una posibilidad. No es una posibilidad, es lo más probable. Cierto. Nadie como Catilina ha seguido tus planteamientos. Como me sugerías a mí, él se encargó de recordar insistentemente a quienes se beneficiaron de su gestión en el Senado la deuda que habían contraído por ello, y hasta de asegurarles que siendo cónsul podría reportarles muchos más beneficios y favores. Y se dejaba ver rodeado de gentes de todo tipo, condición y edad, tratando de ganar popularidad entre los ciudadanos. Y hasta convirtió su campaña, como te proponía yo, en un gran espectáculo con brillantez, esplendor y despliegue de medios. Y hasta dedicó cada uno de sus discursos a detallar lo infamante, ilegal y deshonesto que podía conocer de quienes eran sus oponentes, sin encontrar nada vergonzoso en ti, aunque inventó calumnias con las que intentó desprestigiarte. Tienes razón. Ahora lo entiendo todo. ¿Ves? Es fácil deducir que se hizo con la carta, que memorizó todo cuanto te sugerí, que luchó en el proceso electoral con tus mismas armas, sabiendo que yo te empujaba a hacer uso de la adulación, considerando que, aun siendo un defecto vergonzoso en la vida cotidiana, se hace imprescindible al defender una candidatura.
tanto como negarse amablemente a hacer algo que consideras imposible, o a no negarse, porque lo primero es de hombres honestos, cierto, pero lo segundo es propio de un buen candidato. ¿Entiendes ahora el porqué de mis recelos, de mis tribulaciones? Entro en la cámara sabiendo que conoce mis recursos, toda mi estrategia. Conociendo cuanto me escribiste, quedo a su merced. Vuelves a equivocarte, Marco. Que blanda la misma espada no implica que alcance a ser tan diestro como tú en su manejo. Es más, no hace demasiado nos lo ha demostrado fehacientemente. Ni siquiera así pudo evitar una nueva derrota ante ti en los últimos comicios. No habrá desaprovechado el tiempo para rearmarse. Por eso mismo, tu discurso de hoy habrá de ser tan contundente que no dé pie a réplica siquiera. ¿Recuerdas lo que has de decirte hasta llegar a la tribuna? Sí, aunque cambiaré su contenido. Gracias a ti ya no necesito convencerme de nada, sino reafirmarme. De ahí otra muestra más de tu sabiduría y de tu fortaleza. Soy un senador patricio. Esto es Roma, y yo, Marco Tulio Cicerón, soy su cónsul. Gracias. Bonito, ¿no? El poder de la palabra en estos tiempos, la verdad es que es un lujo. Bueno, esto es un momento ya en donde la acción se va acercando un poco a un momento culminante y, en fin, las cosas se van poniendo más difíciles para Cicero. Y tiene a su hermano que le, en fin, más o menos le saca del apuro, le saca del problema, y luego ya pasan más cosas, y, en fin, pero eso ya habrá que verlo. Eso hay que verlo, hay que disfrutarlo y hay que leerlo. Recuerden que pueden comprar el libro allí. Yo hago ahora la labor que toca, que es la de recomendar esta joya, que es fácil, nunca vale lo que realmente vale, porque son libros que siempre vas a tener que consultar, porque además hay varias obras. Está Catilina, La Sexta Ola, y Aquiles el hombre, que es de donde nace esta. A partir de Aquiles nace Catilina. Así que compren el libro porque lo van a disfrutar y sobre todo van a poder tener el embrión de lo que va a ser esta gran obra, que seguro que va a ser todo un éxito. Quiero un fuerte aplauso para José Pascual como director, Pepe Ocio, Óscar Hernández, Miguel Hermoso y Pedro Miguel Martínez. También para el autor Roberto Rivera, aunque diga que no, que es de él. Bueno, pues para el autor también, para Jesús. A esos mecenas que apuestan, Diego Iturriaga, por apostar, por plasmar estas locuras de Roberto en papel para que lo podamos tener en casa y disfrutarlo también, para el director del Instituto de Estudios Riojanos. Y para el Centro Riojano, pues ha sido un placer estar aquí. Hombre, está mi amigo David Felipe también está aquí con Sara. Bueno, pues sobre todo hemos disfrutado de una muestra de lo que va a ser esta obra de teatro, pero que está en papel. Y ¿cuándo vamos a poder verlo esto? Porque ahora ya se queda uno con las ganas. ¿El día exacto cuál era? 16. El 16 de junio. En Logroño. Habrá que ir, ¿no? Se pueden organizar autobuses, ¿no? Se hace fútbol. El Centro Riojano habrá que ir al Logroño. Hay que ir. Y ya luego, sobre todo a los actores, por esta magnífica labor que estáis haciendo de estos clásicos, que yo creo que si en los tiempos que corren el teatro es necesario, obras como esta mucho más. Y por eso esto ha sido un paréntesis también para mí en la labor informativa. Agradezco un montón que hayáis contado conmigo todos, cada uno de vosotros. Para mí es un orgullo estar en el embrión de una obra de teatro, como siempre, pero luego la voy a disfrutar como espectador, voy a llorar al final, decir que yo estuve allí también. Así que muchísimas gracias, contad conmigo siempre y adelante y mucha suerte. Lean el libro, cómprenlo y lean lo que vale la pena. Muchísimas gracias a todos. Confianza en alguien que no deja de ser más que un neófito, porque yo creo que tenemos la garantía también de trabajar con alguien como José que va a dar un soporte absolutamente importante a todo. Ya advierto que en realidad yo no quería hablar porque entiendo que lo único que puedo decir es que la mayor suerte que tengo después de contar con esta gente y contar con vuestra presencia es que a lo largo de la vida y con todo este recorrido vital pues he conocido a gente y puedo presumir de tener muy buenos amigos. Y vosotros sois pues el más claro exponente de todo ello. Sí que advierto para que nos compréis, leáis el libro, que la obra Catilina, como La Sexta Ola, ha sufrido una evolución terrible en el texto y que todo lo que veáis es prácticamente lo que es el tronco central de una historia que cuando lleguéis al teatro va a ser muy, muy diferente.
lo cual no hace más que elevar un poco el interés de la puesta en escena que va a dirigir José Pascual y que va a tener a estos 4 fenómenos de la escena encima del escenario. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias José Antonio, como siempre venir a Madrid y venir al Centro Riojano es como no salir de casa.